Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña la oración al Padre. Tomado del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público y hoy Jesús nos enseña la oración perfecta, la oración al Padre. Y por eso nos dice la palabra que una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es muy interesante, queridos hermanos. El día de ayer compartíamos el Evangelio de la hospitalidad de Marta y María. María se queda con la parte mejor y nadie se le quitará porque estuvo a los pies del Maestro, escuchando e instruyéndose con su palabra. Y esto nos dispone para la oración, porque justamente la oración es ese diálogo de Dios con nosotros. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le respondemos. Pero algo muy interesante, nos dice la palabra que Jesús estaba orando en cierto lugar y los discípulos contemplan la oración de Jesús. Qué importante, los discípulos habrían percibido esa paz, ese gozo, ese descanso en el Espíritu de Jesús, y por eso su actitud orante les interpela, y con su petición reconocen que Jesús es maestro de oración. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Muchas veces decimos: Padre, no sé orar, ¿cómo puedo hacer mejor oración? Porque me distraigo. Y la palabra nos da la clave. Primero, contemplar la oración de Jesús. Esa oración de Jesús al Padre, en esa comunión íntima, en esa comunión de amor. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros hemos de contemplar la oración de Jesús. ¿Dónde contemplamos la oración de Jesús? En la liturgia de la Iglesia, pues ella es acción de Dios. Es la oración de Jesús al Padre, y nosotros entramos en esa oración en tanto y en cuanto nos unimos a Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, podemos tener algunas herramientas que nos pueden ayudar a disponernos a la oración, pero el único maestro de oración es nuestro Señor Jesucristo. Contemplando su comunión de amor, entonces nos acercaremos a Él y le pediremos: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y una vez más se nos da cuenta que la vida cristiana no es hacer cosas, sino un dejarse hacer por el Señor. Es despojar nuestro corazón de cualquier distracción, de cualquier vanidad de este mundo, para que acogiendo con docilidad la palabra de Jesús, brote en nosotros esa oración del corazón, corresponder al Señor y su amor con amor. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda el don de la oración, que contemplando esa oración de Jesús, también nosotros insertados en Cristo, podamos entrar en comunión con el Padre. Que cada vez que celebremos la liturgia, sea un sacramental o en un sacramento, o en esa oración pública y comunitaria en la Eucaristía, que esa acción de gracias, pues que lo hagamos con reverencia, para que participando de esta oración pública de la Iglesia, podamos insertarnos en la oración de Cristo, y así entrar en comunión con el Padre. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús instruye a sus discípulos en la oración perfecta. Cuando oren digan, y esta es una exhortación de Jesús. Él nos manda orar el Padre Nuestro para crecer en esa conciencia de que somos hijos de Dios. Él, siendo el Hijo, nos hace hijos adoptivos por el bautismo, y por tanto toda oración que brota del Espíritu inicia con esa maravillosa palabra: Abba, Padre.
Pues crezcamos en esta conciencia cada vez que oramos el Padre Nuestro. Él es nuestro Padre y nos ama con locura. Y como buenos hijos nosotros pedimos que sea santificado su nombre. Es decir, que su nombre sea santificado en nosotros, que nosotros seamos testigos de su amor en medio del mundo, que si somos hijos, que también en nuestra acción demostremos que somos hijos de Dios, que guardemos su palabra. Y así también le decimos, venga a tu reino. Es decir, que Él venga a reinar en nuestro corazón, para que busquemos su justicia, su santidad. Como vemos, estas oraciones implican un compromiso. Sí, alabamos a Dios nuestro Padre, pero para que sea santificado su nombre en nosotros, para que venga su reino en nosotros y a través de nuestro testimonio de fe, Él reina en el corazón de los demás. Pues como hijos de Dios, todos somos coherederos de la vida eterna y estamos llamados en esperanza a gozar de su salvación. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia de acrecentar nuestro espíritu filial, para que inspirados por el Espíritu podamos invocar a Dios como nuestro Padre, como nuestro Abba, y que al experimentar su amor y su misericordia, su nombre sea santificado en nosotros para que Él reine en nuestro corazón, que dejando reinar a Cristo en nosotros, podamos ser sus testigos en medio del mundo, realizando el apostolado y la misión de instaurar el reino de Dios en el corazón de muchos hermanos. Y finalmente, queridos hermanos, la palabra nos enseña que Jesús culminó de decir: danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en tentación. Qué hermoso, queridos hermanos, se pide el pan cotidiano, el pan nuestro de cada día, y esto es lo propio del Padre. El Padre es quien alimenta a sus hijos, quien los cuida y los protege con su providencia. Y así el Padre Nuestro también es una invitación para crecer en esta confianza y abandonarnos en las manos de Dios. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y ciertamente pedimos el pan físico, y ciertamente pedimos el pan material para alimentar nuestros cuerpos, para que fortalecidos con el pan del cuerpo podamos seguir sirviendo a Dios en nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Que aprendamos a compartir el pan, pues si tenemos un Padre que nos provee de pan, es para que también nosotros proveamos de pan a nuestros hermanos. También ese pan cotidiano es el pan de su palabra. Así como nosotros tenemos la gracia de alimentarnos todos los días, pues qué importante alimentar el alma con la palabra del Señor. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuanto más el pan eucarístico en la Santa Misa. Y esto está unido a la oración de Jesús. La oración perfecta y pública es la oración de la Iglesia, especialmente en la Santa Misa, en la que ofrecemos al Cordero Pascual. A Jesús, quien actualiza su sacrificio de manera incruenta, sin derramamiento de sangre. Pues que pidamos al Señor este pan cotidiano, para que fortalecidos en el cuerpo y en el espíritu, podamos seguir reflejando ese rostro misericordioso y providente de nuestro Padre. Esta providencia también se expresa en el perdón. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Importante, somos hijos de Dios y entre nosotros somos hermanos, y a veces los hermanos se pelean. Y en la comunidad de fe también. Procuramos vivir el Evangelio de la vida, procuramos vivir esa paz en el Señor. Pero a veces surgen discusiones, dificultades, y por eso el Señor nos ofrece su perdón. Así como nosotros imploramos el perdón y la misericordia a Dios, también el Señor quiere que perdonemos y seamos misericordiosos con nuestros hermanos. Pues vivir en paz y armonía, en esta justicia y en esta santidad, refleja el ser buenos hijos de Dios. Y finalmente, no nos dejes caer en tentación. También en los momentos de tentación, hemos de confiar en la misericordia y la providencia de Dios. Él nos asiste con su gracia, si nosotros nos dejamos asistir por ella. Qué importante, implorar en los momentos de nuestra tentación la fortaleza que viene de Dios, y así perseverar en la fe, alabando al Señor, viviendo en la libertad de los hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda esa confianza y abandono en su providencia, para acoger su pan, el pan material, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, que también confiemos en su perdón, para que experimentando su perdón, también nosotros perdonemos a los demás, siendo misericordiosos con nuestros hermanos. Y finalmente, para que implorando la fortaleza en la tentación, experimentemos esa providencia en la prueba, y así, perseverando en la fe, manifestemos ese amor a nuestro Padre que tanto nos ama, guardando su palabra y siendo testigos de la fe en medio del mundo. Que el Señor pues nos conceda confianza y abandono en su divina providencia. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sigues instruyéndonos con tu palabra. Gracias, Jesús, porque nos transmites tu paz, tu gozo en tu oración. Que al contemplar tu oración, Jesús, esa comunión de amor íntima con el Padre, también nosotros nazca el deseo de aprender a orar,
a insertarnos en tu oración, a dialogar profundamente con nuestro Padre, que también nosotros, dejándonos formar por ti, viviendo el don de la oración, suscitemos en los demás el deseo de orar. Te pedimos de manera especial que los momentos de oración pública de la Iglesia, especialmente con la acción de gracias de la Eucaristía, la podamos vivir con reverencia, con alegría, con gozo espiritual, viviendo la liturgia católicamente, sin cosas estrambóticas ni novedades mundanas. Que seamos conscientes que en la liturgia nos unimos a tu oración en el Espíritu para la alabanza y la gloria de Dios Padre. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas acrecientes en nosotros el Espíritu filial, para que inspirados por el Espíritu podamos invocar a Dios como nuestro Padre. Él es nuestro Abba porque tú nos has hecho hijos adoptivos por el bautismo. Gracias, Jesús, porque con tu misterio pascual nos has redimido y nos has salvado y nos has reconciliado con el Padre, haciéndonos sus hijos. Te pedimos reciprocidad ante este amor y esta misericordia del Padre, que su nombre sea santificado en nosotros, que vivamos con alegría nuestra fe, con coherencia de vida, y que venga su reino. Ven tú a reinar en nosotros, en nuestro corazón, para que así, dando testimonio del Evangelio en medio del mundo, instauremos tu reino en el corazón de nuestros hermanos. Acrecienta pues en nosotros este espíritu filial para ser buenos y santos hijos de Dios. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas confianza y abandono en la divina providencia, que pidamos con humildad al Señor el pan cotidiano, para que acogiéndolo con humildad, alimentemos nuestros cuerpos para seguir proclamando el Evangelio. Alimenta nuestras almas con tu palabra, pero sobre todo alimenta nuestro espíritu con tu Eucaristía, tu cuerpo santísimo, para que después de cada celebración litúrgica también nosotros sepamos compartir nuestro pan con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Que nos abandonemos también a tu perdón, Señor, para que experimentando tu misericordia, nosotros podamos perdonar de corazón a nuestros hermanos. Y por último, Jesús, que experimentemos también tu providencia en cada tentación. No dejes que caigamos o que nos dejemos seducir por Satanás, por el mundo o sus concupiscencias. Que como hijos nos resguardemos al amparo de tus alas, para que fortalecidos con tu gracia, podamos vivir en esa libertad de hijos de Dios, manifestando ante el mundo que somos hijos de Dios y discípulos tuyos. Haznos pues, Señor, maestros en la oración. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.